Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Muy buenas tardes o buenas noches según donde estén para todos y todas. En nombre de la Comisión de Psicología y de la Comisión de Espiritualidad de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, le damos la bienvenida a esta nueva propuesta que es el tema que nos convoca: agotamiento profesional y sufrimiento espiritual en los profesionales de la salud, con dos invitados de lujo. La licenciada Norma Colauti, que integra la Comisión de Espiritualidad de ALSP, y el doctor Jorge Grau de Cuba. Norma es de Argentina, te compartimos bandera, y amiga, por supuesto, un honor presentarla. Y bueno, ya le doy la palabra a Leticia, que nos va a poner un poquito al corriente de cómo será la actividad y cómo vamos a continuar con esta tarea. Espero que sea para todos muy provechosa. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias a todos por estar aquí. De verdad, un gusto compartir con ustedes y que podamos tener la oportunidad de estar pues presentando estas dos personalidades que nos honran esta tarde con su presencia. Y bueno, queremos solamente externar una cuestión importante para la ALSP, y bueno, queremos dedicar este webinario a dos personas muy significativas para nuestra asociación, y es el doctor Juan Pablo Leiva, que desafortunadamente falleció esta semana. Es el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y también queremos dedicar este programa al
señor Ernesto de Lima, destacado empresario y padre de nuestra querida Liliana de Lima. Ambos que descansen en paz y que se tenga una luz en su camino a donde quiera que vayan y reciban parte de nuestra asociación, de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, una sentida condolencia a sus familiares y estamos con ustedes. Y bueno, vamos a iniciar actividad y fíjense que pues tenemos que hablar de este tema tan importante que es el agotamiento profesional y el sufrimiento espiritual. Y para ello, pues vamos a cumplir un objetivo que justamente es analizar cómo el personal de salud que nos convoca el día de hoy y que la mayoría de los que estamos en este momento tenemos algo que ver con este contexto, sobre todo de cuidados paliativos, es susceptible a desarrollar agotamiento profesional, fatiga por compasión y sufrimiento espiritual. Y es muy importante de atender, ya lo veremos con nuestros excelentes ponentes, porque afecta no solamente nuestra persona, sino la atención que brindamos a nuestros pacientes. Para darles un poquito de contexto, donde también estuvimos hace una semana justamente platicando de las competencias del psicólogo especialista en cuidados paliativos con este manual que se lanzó hace una semana. Fíjense que estuvimos hablando justo de las competencias importantes que se requieren en el contexto de salud y principalmente del psicólogo para poder abordar este tema que compete pues a todo lo que nosotros hacemos también para cuidar a nuestros profesionales de la salud. Pero vean por favor estas 10 competencias nucleares que tienen que ver con esta Asociación Europea de Cuidados Paliativos y que propone en su número 10 practicar el autoconocimiento y profundizar en el desarrollo profesional continuo. Eso tiene que ver también con estar atendiendo nuestra propia salud mental, nuestra propia forma de llevar nuestra vida espiritual, nuestra vida en general con el contexto, familia, social, compañeros de trabajo, y todo esto pues hay que atenderlo de otra manera, pues se presentarán como estas pues patologías que podemos ubicar. Y fíjense que también dentro de las 6 principales competencias que se detectaron que corresponden al psicólogo especialista en cuidados paliativos, quiero que ustedes ubiquen justo la número 4. Esa número 4 que tiene que ver justo con evaluar y detectar el síndrome de desgaste profesional y que pues es una parte muy importante que no debemos dejar de lado. Esta competencia nos lleva justo a reflexionar un poco sobre que los psicólogos también tenemos que estar atentos a identificar y verificar cuál es el impacto que puede tener en el trabajo de cuidados paliativos este desgaste ocupacional, desgaste por empatía o fatiga por empatía, el distrés moral, y también estar proporcionando estrategias de autocuidado personal, indicadores específicos que nos digan quién puede estar padeciendo esta situación. Y por esa razón es muy importante que hablemos del tema. En general, todo el personal de salud podemos estar expuesto a esta condición, a lo mejor aún más el escenario de cuidados paliativos. Sin embargo, todos los profesionales o toda profesión que tenga contacto humano puede desarrollarla. Y bueno, ya para poder entrar de lleno en materia, quisiera presentarles al doctor Jorge Grau Avaló. Él es doctor en Ciencias Psicológicas por la Universidad Estatal de Moscú. Es especialista en Psicología de la Salud. Tiene varios diplomados en cuidados paliativos, tanto en España como en Cuba. Más de 52 cursos y entrenamientos en Cuba y en el extranjero. Fue investigador titular en el Instituto Cubano de Oncología y Radiobiología. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias Manuel Fajardo de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba. Es coordinador del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos en el Ministerio de Salud Pública de Cuba y es presidente fundador de la Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud y actualmente vicepresidente. Y bueno, sin duda un referente importante, el doctor Jorge Grau a todos nos ha enseñado, nos ha transmitido muchos de estos temas de la psicología relacionados con el contexto de salud y de cuidados paliativos. Bueno, quisiera compartirles aquí que el doctor
en Cuba tiene algunos problemas, sobre todo para poder conectarse en plataformas como el Zoom. Sin embargo, el doctor muy comprometido y con todo el amor del mundo de poder compartir con nosotros esta tarde, nos ha dejado un video grabado para que nosotros podamos escucharlo, podamos aprender de él y podamos pues conocer un poquito más de todas las enseñanzas que nos ha transmitido pues desde hace ya varios años. Entonces voy a compartir con ustedes este video. Un saludo cordial para todos los presentes. La doctora Leticia Asensio me ha pedido que participe con una ponencia acerca de algo que resulta muy importante para los psicólogos que trabajan en cuidados paliativos. No tengo la oportunidad en este momento de hacerlo por una plataforma, por lo tanto no me queda más remedio que hacer este audio siguiendo las diapositivas de un PowerPoint que le he enviado a la doctora Leticia. En realidad el tema es un tema importante. Es lo que relaciona al estrés laboral con el síndrome de burnout. ¿Se escucha? ¿Se muteó? No se escucha, Leticia. A ver. Y la llamada fatiga compasional. Es un fenómeno nuevo del cual se ha estado hablando en los últimos años. En realidad este tema es importante porque tiene que ver con la necesidad de preservar la salud y la calidad de vida laboral y al mismo tiempo con incrementar la calidad de los servicios y la prevención de la propia salud familiar. Y revisar el tema obliga realmente a una mirada compleja e integral desde diferentes puntos de vista. Desde los estudios sobre el estrés, o sea, la conceptualización misma del estrés, desde un enfoque organizacional, es decir, desde la psicología organizacional, centrada en la institución, desde las repercusiones clínicas que pueden tener estos fenómenos para los profesionales de la salud y también desde los cuidados paliativos. Entonces vamos a tratar de, en breve tiempo, hacer una caracterización de estos fenómenos. Cuando hablamos del estrés laboral, tenemos que pensar realmente que es una interacción, como cualquier estrés, entre el individuo y el entorno. Y en este proceso de interacción, pues tienen que ver características del ambiente, como se señala en la diapositiva número 3, y las características que son del individuo, es decir, todo lo que es el contenido de trabajo, el medio ambiente, la satisfacción, las condiciones organizativas laborales, pero también las capacidades del trabajo, del trabajador, las necesidades, toda la cultura y toda la situación personal. Y todo esto modulado por las percepciones y experiencias que tienen los trabajadores de cualquier institución, ¿verdad? De cualquier institución. Cuando nos centramos ya en el estrés laboral, pues tenemos que revisar cuáles son las principales fuentes de estrés para cualquier ser humano. Está claro, como se representa gráficamente con imágenes en la diapositiva 4, que los problemas de salud, los problemas del hogar y los problemas del trabajo son las principales fuentes de estrés. Hay muchas otras, pero estas son las principales. De hecho, cuando hablamos de estrés en el trabajo, nos referimos no solamente a las condiciones físicas del trabajo, sino también a los problemas organizativos, al respaldo insuficiente, sea por jefes o subordinados o por compañeros de trabajo, a un trabajo excesivo, sin suficientes contactos sociales, a escasas proyecciones de promoción, de salario, de posición, o a fenómenos burocráticos y procedimientos innecesarios, o sobre todo a la incertidumbre e inseguridad que puede generar mucho estrés. Y todo esto trae como consecuencia
que estos riesgos psicosociales laborales incidan en la salud. Inciden provocando migraña, úlceras, irritabilidad, trastornos sexuales, menstruales, ansiedad, indecisión, toda una serie de trastornos psicofisiológicos. Pero además influye al adoptar el trabajador que está estresado conductas no saludables, conductas, estilos de vida no saludables, como tabaquismo, alimentación insana, etc. Y también en el trabajo, en la institución y en la vida personal, porque puede haber abandono de la profesión, insatisfacción, incremento de accidentes por falta de precaución, problemas maritales y familiares que de hecho se han descrito y se han reportado en la familia hasta separaciones de pareja, iguales, etc. Creo que es necesario hacer algunas precisiones sobre el estrés laboral. En primer lugar, no solamente hay que tener en cuenta los signos y síntomas del estrés laboral, que se producen por la tensión emocional generada en el trabajo, sino que es un proceso propio de la actividad laboral. El estrés laboral se produce y se desarrolla en el trabajo. Y las causas no están solo en las condiciones objetivas, sino en la interacción de las personas con esas condiciones objetivas. Es decir, en las percepciones, en las valoraciones, en las expectativas del sujeto. También las condiciones de trabajo, las condiciones del entorno laboral, pueden resultar más manejables para unas personas que para otras y por lo tanto causan diferentes niveles de estrés. Y en especial para los profesionales de la salud y para los miembros del equipo de cuidados paliativos, pues es importante tener en cuenta este tema del estrés laboral para que ellos se encuentren preparados para prestar efectiva ayuda a los pacientes que lo requieren y a las familias también, ¿no? ¿Cómo se evalúa el estrés laboral? Bueno, tenemos que tener en cuenta factores institucionales, factores personales y factores interpersonales. En ese diagrama de la lámina 8 se puede ver cómo para evaluarlo se necesitarán varios instrumentos. Se requiere una evaluación multidimensional que tenga en cuenta a los estresores, a la percepción del estrés, a los moduladores del proceso de estrés, a las respuestas que demos al estrés, es decir, a los afrontamientos y a las consecuencias que tiene para la salud. En especial, en cuidados paliativos, algunos estresores hacen suponer que los profesionales que brindan estos servicios pueden ser vulnerables al estrés laboral. ¿Por qué? Porque hay una ideología de servicio con acento puesto en el bienestar del otro, no en la curación, sino en la preservación de la calidad de vida y el alivio del sufrimiento de otra persona. Porque muchas veces, con altas expectativas, ilusiones sobre el trabajo a desarrollar, pues pueden tropezar con factores y dificultades, factores estresantes y dificultades, porque puede haber un miedo constante a herir o a ser herido. Téngase en cuenta que la comunicación y la atención a estos pacientes y sus familiares tiene que ser muy cuidadosa, muy delicada. Las relaciones intensas con el enfermo y la familia a veces se establecen y generan, como veremos después, fenómenos compasionales. Puede haber sentimientos de impotencia, de soledad, de una identificación excesiva con el sufrimiento de los sujetos que se atienden. También puede haber estresores extralaborales y falta de límite con la vida privada. A veces llevamos los problemas de la casa al trabajo, pero también podemos llevar los problemas del trabajo a la casa. Puede haber ambigüedad de roles en equipos con funciones no bien definidas, una duración prolongada de los cuidados. A veces realmente se prolonga mucho el tiempo en que hay que cuidar a una persona. Puede haber falta de tiempo para tomar decisiones y ejecutar acciones rápidas y sobre todo porque el profesional que trabaja en cuidados paliativos está continuamente confrontando el futuro de cada uno de sus pacientes con la muerte propia, porque como ser humano también algún día le tocará. Y este proceso de confrontación pues genera mucho estrés.
Cuando este estrés se hace crónico, cuando no hay afrontamientos adecuados y persisten estas condiciones, estos estresores, y no hay una preparación por parte de los profesionales, entonces se está hablando de burnout o desgaste profesional, que es una respuesta desadaptativa al estrés laboral en la oferta de los servicios y que tiene muchas repercusiones y consecuencias emocionales, físicas, laborales, sociales, familiares. En la lámina 2 intento resumir 3 grandes definiciones de burnout que han sido dadas por autores reconocidos. Herbert Freudenberger, en su clínica psicológica de Pensilvania, comenzó a observar este fenómeno en los psicólogos y en los terapeutas de su clínica, que tenían cierta despersonalización con los pacientes, llegaban tarde al trabajo, tenían una serie de muestras de fatiga. Y Freudenberger le llamó un estado de fatiga o frustración dado por la devoción a una causa, a un modo de vida, a una relación que no produce la recompensa deseada. Fue Christina Maslach, una psicóloga californiana, la que habló del síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal. Es decir, la concepción tripartita que hoy en día se considera en el síndrome de burnout. Y ella hacía énfasis en que esto podía ocurrir en individuos que hacen algún tipo de trabajo con la gente, o sea, con público, en profesiones de servicio, no solamente en los profesionales de la salud, en los educadores, en personas que trabajan en agencias públicas. Y Ayala, Pines y Adelson centraron su atención en el agotamiento físico, mental y emocional. Es un agotamiento integral, causado por un largo periodo involucrado en situaciones emocionales de demanda. En esta foto de la lámina 13, pues junto con Ayala Pines a la izquierda, de frente a ustedes, y Christina Maslach, también entre el profesor Bernardo Moreno y el servidor que les presenta esto, pues tuvimos un encuentro muy interesante. Conservo esta diapositiva con mucho aprecio, con mucho cariño. Bernardo Moreno ha sido mi profesor en la Universidad Autónoma de Madrid de burnout y ha escrito mucho sobre eso. Es un experto realmente en el tema. Bueno, en la lámina 14 se muestran las 3 dimensiones clásicas de que hemos hablado. Alto agotamiento emocional, la alta despersonalización y la baja realización personal en el trabajo. Y luego se describen estas 3 dimensiones. El cansancio no como fatiga, sino como un agotamiento integral, como un hastío, una sensación de hastío, de que ya no puede más, de que ya no da más en el trabajo. La despersonalización como una conducta que rechaza al usuario, que evade al usuario, en este caso al paciente. Y la reducida realización personal en el trabajo como una pérdida de interés en el trabajo, como un aislamiento, como un sentido de frustración, que no se siente bien el trabajo, que ya no ofrece el servicio con la calidad con que antes se ofrecía. No hay una claridad absoluta en cuál de estas dimensiones surge primero. Hay diferentes modelos secuenciales, pero lo que casi todo el mundo está de acuerdo es en que la despersonalización es la que hace, digamos, el punto crítico, el jaque mate al síndrome de burnout, ¿verdad? Hay diferentes modelos y no está claro cuál surge primero. Pero lo que sí está claro es que para que haya burnout tiene que haber estas 3 dimensiones, estos 3 componentes. ¿Qué generan estos síntomas que aparecen en la lámina 16? Síntomas emocionales, cognitivos, actitudinales, conductuales y en la esfera fisiológica. O sea, en síntomas propiamente dichos. Pero tengamos en cuenta que el burnout puede tener algunos efectos visibles, ¿verdad? Como llegadas tarde, ausentismo, abandono, incremento de accidentes, etc. Y algunos efectos invisibles, ¿verdad? Que no se ven. Por eso es que es necesario evaluar el burnout con sumo cuidado y no solamente por métodos de observación o métodos clínicos de interrogatorio, sino evaluarlo con algunos instrumentos, ¿verdad? Hay, como nos dice en la lámina 17 y 18, efectos visibles e invisibles del burnout.
Y aclarando, el burnout implica agotamiento, pero es algo más que fatiga. No es la fatiga crónica que puede de alguna manera disminuirse o eliminarse con un descanso, con unas vacaciones. No, el burnout implica, además de agotamiento, afectaciones motivacionales y actitudinales. Dentro de esas consecuencias, justamente, están las consecuencias para el individuo, o sea, para la salud, ¿verdad? Y para las relaciones interpersonales, sobre todo en la familia, con los amigos, etc. Pero también las consecuencias para la institución, que se reflejan en una baja calidad del servicio, en una insatisfacción con el trabajo, en la propensión al abandono, incluso en el incremento de accidentes laborales, aumento de conflictos, etc. Pero en cuidado paliativo, ¿qué se puede esperar? Pues hay algunos resultados muy interesantes. Y nosotros solamente resumimos en la lámina 21 algunos de los estudios que se han hecho en diferentes contextos. Por ejemplo, los profesionales de hospicio presentan niveles de ansiedad y depresión similares a otros y menor burnout. Se ha visto, por ejemplo, que las enfermeras estadounidenses tienen menores niveles de burnout que las de cuidados intensivos. En hospicios ingleses también se han encontrado enfermeras con niveles similares de ansiedad que la de otros servicios. Un estudio catalán demostró que solo hay un 10% de paliativistas con alto estrés. Y en Cuba, en un estudio que se ha hecho en el Instituto de Oncología, pues se ha demostrado, y en otros hospitales, o sea, en comparación con otros hospitales, que las enfermeras de hospitales oncológicos tienen mayores niveles de burnout que las enfermeras de un hospital general. ¿Cuál es la explicación de estos hallazgos contradictorios? No esperables, por supuesto, porque se supone que quien trabaja en cuidado paliativo es muy vulnerable, muy sensible a todo este estrés laboral y a todos estos fenómenos crónicos de desgaste. Pues que la mayor parte de los profesionales que están preparados en cuidado paliativo han incorporado la filosofía interactiva con los pacientes y reconocen precozmente cuáles son los factores estresantes y desarrollan afrontamientos apropiados. Además, el hecho de trabajar en equipos interdisciplinarios ayuda mucho. Por lo tanto, hay factores individuales que son diferenciales, pero también puede haber factores institucionales que son diferentes y que protegen del burnout. Por eso en la lámina 23 se habla de la etiología del desgaste profesional, que depende de lo externo, riesgos psicosociales laborales, del entorno y de las condiciones de trabajo, pero también del trabajador, de la vulnerabilidad, de la personalidad, conocimientos, habilidades, afrontamientos, y modulado todo por la calidad de las relaciones interpersonales y las habilidades sociocomunicativas. Quizás por eso Ray y colaboradores plantean que hay o puede haber diferentes burnout, que no hay un solo burnout que sea típico para todo el mundo. ¿Por qué? Porque depende tanto de las diferencias individuales como de las diferencias institucionales. Y es posible que, digamos, los médicos de un hospital tengan un burnout diferente a los médicos de otro hospital, porque puede haber diferencias entre las instituciones y también entre las personas. O sea, todo esto nos lleva a la conclusión de que no hay un solo burnout. ¿Cómo se evalúa el burnout? Bueno, pues además de la observación y la entrevista estructurada, incluso de métodos predictivos, se requiere sobre todo la autoevaluación. En los años 81-82 surgió el Maslach Burnout Inventory, el MBI. El MBI es el que ha facilitado toda la investigación y rompió realmente un marco de estudio para el síndrome de burnout. El Maslach Burnout Inventory surge en esta época y luego, cuando Maslach y Leiter más adelante publican su libro acerca de la verdad sobre el burnout, ellos cambian la denominación, por ejemplo, de despersonalización por sí mismo, pero entonces el MBI se modifica y el MBI inicial que surgió, que era fundamentalmente centrado en profesionales de la salud, pues se amplió para otros trabajadores de otros servicios.
se llama el MBI General Survey, o sea, hay dos MBI, uno para trabajadores en general de servicio y uno que es el que más se utiliza en profesionales de la salud. Por supuesto, requiere preparación y conocimiento, el evaluarlo y el contrastar estos resultados con todo el estudio del clima organizacional y con todo lo que tiene que ver con el trabajo. Hablando de estrategias de intervención, hay tres estrategias fundamentales. Una estrategia individual, una estrategia interpersonal y una institucional, organizacional. Siempre se recomienda utilizar primero estrategias individuales centradas en el cambio de afrontamientos, ¿verdad?, y de vivencias, e interpersonales centradas en el incremento del apoyo social y de los procesos de comunicación. Y se prefiere siempre, en nuestra recomendación, de acuerdo a los estudios que hemos hecho de intervención, pues cuando ya se tengan evidencias del cambio en los niveles de burnout, pues pasar el asunto a los decisores, a los directivos, que son los que pueden eliminar o disminuir algunos estresores del trabajo y mejorar las condiciones de trabajo. En realidad, estos son los tres grandes niveles estratégicos y hay muchas formas de intervención, muchas modalidades. En la lámina 27 se habla de posibles intervenciones, por ejemplo, mejorar la comunicación interpersonal, o sea, lo que es el entrenamiento en habilidades sociales y asertividad, incrementar el apoyo social en el trabajo, mejorar los afrontamientos, las técnicas de relajación que son muy importantes, las técnicas de solución de problemas y gestión del tiempo, los programas de autocontrol y control externo focalizados en disminuir el exceso de participación profesional, los programas para fortalecer la resistencia personal, o sea, para fomentar la resiliencia, y la reorganización laboral, o sea, la disminución de los estresores del trabajo. O sea que el síndrome de burnout deviene de un estrés laboral crónico al cual los afrontamientos no han podido ser adaptativos. Pero hoy en día se está hablando del desgaste compasional o desgaste por compasión o fatiga por compasión. A ver, todos sabemos qué es lo que es la empatía, ponerse en el lugar del otro. Y realmente esto lleva un cierto nivel de compasión que es necesaria, es inevitable. No puede haber una buena comunicación ni una atención adecuada a enfermos avanzados y sus familiares sin involucrarse con la empatía que es deseable, ¿no? Porque estamos comprometidos y se puede uno de alguna manera afectar cuando se introduce mucho en el sufrimiento de los demás. Por eso es que se habla del desgaste por empatía, que es este costo energético y emocional, ¿verdad?, que se denomina fatiga por compasión o desgaste, como un tipo afín, digamos, a la traumatización secundaria, vicaria o afín al síndrome de burnout. Pero no es burnout. De hecho, la fatiga por compasión la pueden tener no solamente profesionales, la pueden tener familiares o personas que son testigos y o participantes en todo el proceso de cuidados paliativos. La fatiga por compasión fue descrita por Figley, estudiando enfermeras que habían atendido a veteranos de la guerra de Vietnam, que tenían culpas por no haberlos podido salvar, ¿no? Está claro que la compasión es un sentimiento de profunda empatía y pena por el que está sufriendo, ¿verdad? Y por eso se habla del desgaste por empatía o fatiga compasional como un estado de agotamiento, disfunción biológica, psicológica, social y relacional, resultado de la exposición prolongada al estrés por compasión, consecuencia de contacto intenso y prolongado con clientes o pacientes. Puede o no llegar al burnout. O sea, la fatiga por compasión no necesariamente tiene que llegar al burnout. Y hoy en día se habla mucho también de la expatía, que es la capacidad de controlar esta reacción emocional, de crear una cierta distancia emocional con el paciente. Es decir, yo le digo a mis residentes siempre, la empatía es ponerse en el lugar del paciente como si los problemas del paciente fuesen suyos, pero solo como si, porque nunca serán suyos por ahora.
Ya usted como ser humano luego va a atravesar por eso, pero en este momento no son suyos. Es como si. Entonces, esto es lo que es la empatía, según González de Rivera, ¿no? Se necesitan ambas cosas, empatía para comprender al otro y empatía para tener cierta distancia emocional. Yo diría como en la lámina 31, que es como una balanza, un equilibrio, ¿no? Entre empatía y empatía. Y ese equilibrio es el que lleva al cuidado emocional y a la autorregulación del profesional que trabaja en cuidados paliativos. El burnout se parece a la fatiga por compasión, pero la fatiga por compasión es menos erosivo, menos dañino que el burnout, ¿verdad? Y en la lámina 32 se intenta en una tabla exponer algunas diferencias en relación con los ejes o dimensiones, con los procesos de base, con las causas, el concepto mismo. La fatiga por compasión es más estado que proceso. El burnout es más proceso que un estado, ¿no? Con la evolución, con las manifestaciones y con el nivel emocional que implica. Un poco, entonces, tenemos que ver que la fatiga por compasión no puede no llegar al burnout. Una persona puede tener desgaste empático, o sea, desgaste por empatía, pero sin llegar al burnout. En realidad, tenemos que pensar que el trabajo con las personas que tienen problemas tiene repercusiones positivas y negativas. Y muchas veces vemos las negativas, ¿verdad? Pero no vemos las positivas que aparecen a la izquierda ahí de la lámina 33, ¿verdad? La experiencia, el optimismo, la satisfacción que da, la cohesión con el grupo, el crecimiento personal. O sea, tenemos que pensar que independientemente del estrés laboral, de la fatiga por compasión o del burnout, hay que buscarle un sentido al trabajo en cuidados paliativos. Y de una manera muy personal, en la lámina 34 yo transmito un intento de intervínculo entre estos tres fenómenos. O sea, todos parten del estrés. Por supuesto, el estrés laboral lleva a agotamiento emocional, despersonalización, falta de realización personal y al burnout. Pero por la otra parte, el estrés puede llevar a una empatía compasional sin empatía compensatoria. Y esto produce, por supuesto, un dolor, un sufrimiento emocional no compensado. Y produce la fatiga por compasión, que se parece y tiene vínculos con el burnout, pero que no es lo mismo. Yo diría que estos tres procesos que están relacionados con el estrés, pues tienen en cuenta una serie de moduladores que son del entorno sociolaboral, como las condiciones de trabajo o el apoyo que existe en el trabajo y en el equipo, o también características individuales de personalidad, cognitivas, habilidades sociocomunicativas, etc. ¿Qué medidas podrían ser útiles ante la fatiga por compasión? Bueno, programas focalizados a incrementar los recursos personales, todo el apoyo social, sea instrumental y emocional, que permita la autorregulación, la reestructuración de los afrontamientos cognitivos, el autocontrol que esté centrado en modular la empatía y desarrollar formas socialmente aceptables de empatía, el entrenamiento en habilidades sociales, en asertividad, en relajación y visualización, en medidas destinadas a reforzar el autocuidado, ¿verdad? Y sobre todo en la reestructuración de valores, no solo valores experienciales y creativos, sino valores de actitud, en búsqueda de sentidos positivos, que respeten de verdad límites y alcance de las acciones. Estas podrían ser, alguien una vez me preguntó, bueno, ¿y cómo podemos intervenir en la fatiga por compasión? Bueno, podrían ser algunas de las medidas que se puedan utilizar en la fatiga por compasión. Pero si tuviéramos que hablar de medidas generales para prevenir cualquiera de los tres fenómenos, sea el estrés laboral, el burnout o la fatiga por compasión, bueno, establecer objetivos realistas. Hacer la misma cosa pero de manera distinta, de forma creativa. Establecer pausas en el trabajo. Tomarse las cosas con esta cierta distancia.
con esta cierta empatía socialmente aceptable, cuidarse a sí mismo, además de a otras personas, acentuar los aspectos positivos del trabajo y no solamente los negativos. Por supuesto que tiene uno que conocerse a sí mismo. El reposo y la relajación son necesarias. Establecer las fronteras en el trabajo y mantener la vida privada es imprescindible. Y solo cambiar de trabajo si fuese imprescindible. Porque muchas veces una persona en burnout va a otra institución y por un fenómeno de modelado contamina, digamos, entre comillas, contamina a otros profesionales, a otros miembros del equipo con su desgaste profesional. Si tuviéramos que resumir así, de una forma, lo mínimo, 3 estrategias prioritarias para el control de estos fenómenos, pues lo reflejamos en la lámina 37. Relajación, desarrollo de habilidades y entrenamiento en asertividad y apoyo social. Yo diría que son las 3 llaves mágicas que pueden de alguna manera controlar estos fenómenos. Todo esto nos hace reflexionar de cómo debe ser el trabajo del psicólogo del equipo de cuidados paliativos. El trabajo del psicólogo no debe estar solamente dirigido al paciente y a los familiares, sino también a los miembros del equipo. Algunos expertos dicen que la función fundamental del psicólogo en un equipo de cuidados paliativos es la preparación y la formación psicológica del equipo. Y en realidad yo estoy en gran medida de acuerdo con este criterio. El psicólogo es importante en el equipo, tiene que transmitir esa experiencia y esta preparación psicológica al equipo y, por supuesto, también atender al paciente y los familiares. De tal manera que los psicólogos son agentes de cambio. Los psicólogos son agentes de cambio en los equipos de cuidados paliativos, porque ellos forman parte de estos equipos y tienen las herramientas de la comunicación, de la orientación y de la intervención terapéutica, porque ellos tienen los recursos técnicos y metodológicos, son expertos en estrés y en apoyo psicológico. Pueden incluso diseñar intervenciones y evaluarlas con investigaciones e instrumentos apropiados, porque los psicólogos tenemos cierta formación en metodología de la investigación y conocemos los instrumentos. Pero además son los más familiarizados con el quehacer humano en los planos personal, familiar, laboral, vocacional. Entonces los psicólogos pueden realmente hacer mucho como agentes de cambio en el equipo de cuidados paliativos. Yo creo que es una de las competencias más importantes que hay que preservar y que hay que incentivar. Hace algunos años ya en Cuba se publicó una guía para protección de profesionales que trabajan con enfermos avanzados. Lamentablemente ya está agotada. Se las presento allí, fue escrita, por supuesto, por varios miembros de nuestro equipo de cuidados paliativos, con 3 autores principales y varios colaboradores, pero en forma de preguntas y respuestas, esta guía ayudó mucho, de alguna manera, a la protección de los profesionales que trabajan con enfermos avanzados. Y bueno, termino simplemente diciendo que el desgaste de los profesionales de servicio no es un mito, es una realidad, es una amenaza potencial al menos que hay que identificar y eliminar. No podemos descuidarnos porque realmente el equipo puede verse socavado por algunos de estos fenómenos. Yo termino diciendo como Laurence Peter, si no ves hacia dónde vas, hay un gran riesgo de que vayas a parar a cualquier otro sitio. Les agradezco su atención y disculpen la extensión. He tratado de tocar un tema complejo en pocas palabras. Repito, hagamos las cosas de manera distinta, como diría Albert Einstein. Si no obtienes los resultados haciendo lo mismo, pues cambia la forma de hacer las cosas. Muchas gracias. Un saludo cordial. Bueno, pues agradecemos al doctor Grau que nos haya presentado este interesante tema y las preguntas las dejaremos un poquito al final, ya las tenemos aquí en el chat y algunas en el Facebook, pero vamos a dar pie también a nuestra siguiente ponente, que además, ¿qué creen? Que ayer fue su cumpleaños y queremos desearle muy feliz cumpleaños, larga vida para Norma y que siga compartiendo con nosotros este gran tema de la espiritualidad.
Y bueno, justamente la Comisión de Espiritualidad, que también comparte hoy con la Comisión de Psicología para poder hacer este webinario, ha compartido, ha hecho un trabajo muy interesante y muy importante también en las competencias del cuidado espiritual en Latinoamérica, donde tenemos hoy la fortuna de tener a una de las autoras de este gran artículo que ella nos platicará. Y ella es Norma Colautti, ella es psicóloga clínica, es diplomada en psico-oncología y cuidados paliativos, cuenta con un máster en bioética, es experta en duelo y en acompañamiento espiritual, es docente en diferentes instituciones relacionadas con cuidados paliativos como Unifrance, Pallium y Universidad Francisco de Vitoria, y es miembro de la Comisión de Espiritualidad de la ALSP. Y bueno, Norma, un gusto tenerte, un gusto que compartas con nosotros esta gran experiencia que tienes y nuevamente un abrazo muy fuerte desde acá por tu celebración de cumpleaños. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por el saludo y por la invitación. Realmente es sumamente importante que de repente dos comisiones como la de psicología y la de espiritualidad puedan reunirse en un tema tan importante como este, ¿no? Así que estoy muy agradecida por la invitación. Y bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, justamente quería empezar. Te silencio, Norma. Norma, estás en mute. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Bien. Bueno, quería decirles que quería compartir en primer lugar este trabajo que realizamos, que lo dio a conocer la LSP en el año 2020, que eran las competencias para el cuidado espiritual de calidad en cuidados paliativos, que luego tuvo una revisión y fue editado en esta revista el año pasado. Nosotros hemos trabajado 6 competencias y hemos tenido realmente la alegría de este año poder llevar adelante el primer curso de espiritualidad en clínica basado en estas competencias. Como hubo tantas personas que se quedaron con las ganas de hacer el curso, así que les digo desde ya que va a ser repetido en otras oportunidades, ¿no? Bueno, el doctor Grau me dejó pensando muchas cosas, ¿no? Él habló del burnout como un estrés crónico producido en el ámbito laboral, ¿no? Que tenía que ver con las condiciones de trabajo y también con los aspectos individuales de las personas, ¿no? Entonces, la primera reflexión que me surge frente a esto es si es sumamente importante todo lo que él ha brindado, pero muchas veces no podemos modificar lo externo, no podemos modificar el ámbito laboral en algunos aspectos, pero sí podemos lograr una transformación interior en nosotros para entonces evitar o alivianar estos síndromes, tanto de la fatiga por compasión como el burnout. Entonces, mi perspectiva va a ser de tratar de hablar de esta transformación interior a partir de la espiritualidad. Y para hablar del sufrimiento en los profesionales, ¿no?
porque la espiritualidad la entendemos desde la comisión como un factor protector. Entonces, voy a compartir esta. Hay muchas definiciones de espiritualidad, pero esta es la que nosotros hemos adoptado, que es de la doctora Puchalski, en un consenso, en una conferencia de consenso, y donde dice que la espiritualidad es el aspecto de la humanidad que se refiere a la forma en que los individuos buscan y expresan el significado y el propósito, y la forma en que experimentan su conexión con el momento, consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con lo significativo o sagrado. Entonces, aquí quiero marcar, por un lado, la importancia de encontrar un significado y un propósito en nuestra vida, también en nuestro trabajo. Y luego, este sentido de conexión y de comunión en estos 3 dimensiones, ¿no? ¿A qué nos referimos con ellos entonces? Por un lado, dijimos la conexión consigo mismo, ¿no? Que fundamentalmente se trata de la congruencia que podemos llegar a tener entre lo que somos, entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Esta coherencia unida, por otro lado, al darle lo que les decía antes, un sentido a lo que nosotros hacemos, un sentido que vaya más allá de nosotros, ¿no? Un propósito que nos mueva y que de hecho, trabajando en cuidados paliativos, este propósito es lo que nos mueve a poder acercarnos a otra persona que está sufriendo, ¿no? Pero en esto tenemos que llegar a tener una mirada compasiva y misericordiosa con nuestra historia, para poder realmente tener una conexión con uno mismo, ¿no? Tener la capacidad de poder hacer un análisis sobre las luces y las sombras que vamos teniendo a lo largo de la vida, para poder de alguna manera trascender aquellas sombras, y si no las podemos trascender, poder aceptarlas, de tal manera de poder disminuir la autocrítica hacia nosotros y poder llegar a una autocompasión, ¿no? Al mismo tiempo, también la aceptación de nuestra propia vulnerabilidad, de la que vamos a hablar más adelante. La otra dimensión que decíamos es la conexión con los demás. En esto, y esto es sumamente importante, y el doctor lo decía, uno de los aspectos, ¿no?, de la conexión con los demás es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es un factor protector del burnout. A veces es muy difícil, pero bueno, pero hay posibilidades y hay maneras de poder llegar a trabajar en equipo, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos una humanidad compartida, porque en definitiva, digamos, más allá de todas nuestras diferencias, si tenemos que pensar qué es lo que nos une a todos como seres humanos, es el amor, pero también es el sufrimiento, es la vulnerabilidad y la finitud. Y entonces, solamente cuando hemos hecho esta conexión con nosotros, con nuestra propia vulnerabilidad y finitud, esto nos permite poder acercarnos a alguien que está cercano a la muerte, ¿no? Y esta conexión con los demás incluye toda la naturaleza, al cuidado de nuestra casa común, de nuestros animales, de nuestras plantas, de nuestras mascotas, ¿no?
Y la otra dimensión de la espiritualidad es la conexión con lo sagrado, con lo trascendente. Lo sagrado para cada persona, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿qué es lo que sostiene en la vida cada uno, ¿no? Y poder ir más allá de uno mismo. Mi familia, mis amigos, mi comunidad, mis compañeros de trabajo. Aquí entran todos los valores que se ponen en juego y nosotros trabajando en cuidados paliativos, fundamentalmente, ¿no? La compasión, el amor, la solidaridad, la empatía, la gratuidad, la gratitud, también el perdón, esperanza, confianza, ¿no? Y aquí también tiene que ver con el legado que nosotros dejamos. Es decir, ¿cómo queremos ser recordados? ¿Qué queremos dejar cuando nosotros no estemos? ¿Cómo queremos ser recordados? Pero a través de, fundamentalmente, lo que hemos podido hacer por otros, ¿no? Y obviamente entran aquí los valores, como les decía antes, ¿no? Entonces, nosotros somos seres espirituales. En algún momento se pensaba que teníamos una dimensión espiritual. Yo creo que nosotros somos seres espirituales. Y por lo tanto aspiramos a dar un sentido a nuestras vidas, que no es más que lograr un sentido de plenitud y de felicidad, que es el anhelo de todos nosotros, ¿verdad? Y entonces, aquí le recuerdo a ella, a la doctora Cicely Saunders, en este libro Velad conmigo, que ha sido una compilación de algunos trabajos y exposiciones que ella dio, ¿no? Fíjense lo que nos dice ella. Los que trabajan en cuidados paliativos puede que tengan que darse cuenta de que ellos también tienen el reto de afrontar esta dimensión espiritual para ellos mismos. O sea, no solamente tener en cuenta, visibilizar la espiritualidad de nuestros pacientes y de sus familias, sino también la nuestra propia. Y entonces uno dice, ¿pero y por qué? Porque estamos en contacto con el sufrimiento, como lo decía el doctor, ¿no? El sufrimiento, ¿quién es como experiencia universal, quién no ha atravesado un sufrimiento en su vida? Y el sufrimiento nos pone en contacto con nuestra vulnerabilidad, con nuestra finitud. Muchas veces, sin un compromiso profundo, la dificultad para llegar a tener un compromiso profundo en la relación con otra persona, con nuestros pacientes, tiene que ver con que esquivamos la posibilidad de sentirnos vulnerables. Esto es para pensarlo, ¿no? Cada vez que no me puedo acercar, que me dificulta acercarme a esta persona que se está acercando a su propia muerte, que está tan deteriorada en su cuerpo, ¿qué dificultad encuentro en mí para ello? ¿Será que es un espejo de mi propia vulnerabilidad? Y frente a ello, bueno, veremos qué podemos hacer para no sentir que eso sea una amenaza para nosotros, ¿no? Fíjense en que en esta definición de sufrimiento se habla de que la persona se siente amenazada en su integridad, que se siente impotente además frente a esa amenaza y que además siente que se han agotado los recursos personales y psicosociales. Esto sería en términos generales, en todo momento, en cualquier momento de nuestras vidas, pero también en los pacientes de cuidados paliativos, ¿no?
Entonces, decíamos que el sufrimiento es propio de la condición humana, no estamos nosotros exentos de sufrir en algún momento, que además es una experiencia personal, subjetiva, que está condicionada por nuestra propia biografía. Por ello, cuando nos acercamos a cada paciente, no solamente vamos a observar, a escuchar su sufrimiento, sino también el significado que le da a ese sufrimiento, ¿no? Y en términos generales, el sufrimiento tiene que ver con la no aceptación de lo que uno está atravesando, ya sea el paso de los años, el envejecimiento, la soledad, una enfermedad, las limitaciones impuestas por los años vividos, una muerte cercana. Cuando uno no acepta estas situaciones vitales, ¿no?, es cuando aparece el sufrimiento. Y en cuidados paliativos, el sufrimiento es muy prevalente. Fíjense que para algunos estudios, el 90% de los pacientes de cuidados paliativos sufren. Para otros estudios, un 60%, pero tenemos que decir que entonces entre un 60 y un 90% de nuestros pacientes, de los pacientes a los cuales acompañamos, presentan sufrimiento. Esto también quiere decir que no todos los pacientes que se acercan al final de la vida o que tienen una enfermedad amenazante para sus vidas, no todos sufren. Porque como dijimos antes, para que haya sufrimiento, tiene que haber esta percepción de que es una amenaza, de que además la persona se siente impotente, no siente que tengan los recursos para afrontarlas, o bien que son escasos, que no existen o que se han agotado por, sobre todo en enfermedades de largo tiempo, ¿verdad? Entonces, volvemos a decir que la respuesta siempre es singular. Insisto en este modo de significarlas. ¿Cómo entiende cada uno la enfermedad, los tratamientos, la muerte cercana? ¿Es vivida como un desafío? ¿Es vivida con culpa? ¿Es vivida como una expiación? ¿Es vivida como un merecimiento? Y todo eso tendrá que ver con la biografía del paciente, ¿no? Y si hablamos de la etiología del sufrimiento, ¿qué podemos decir? Que se puede generar en la enfermedad, en las consecuencias de los tratamientos, o en síntomas no controlados y en la conciencia de su finitud. La etiología del sufrimiento es multicausal, vamos a ver. Y como decíamos antes, el choque frontal del ego con la realidad. Hay una ruptura en la biografía, y un antes y un después de la enfermedad, y sobre todo cuando se va acercando a su etapa final, ¿no? Porque la pregunta es, ¿cómo vivo el tiempo restante? ¿Qué me puede llevar a encontrarle un sentido a esto que estoy viviendo en este momento? ¿Qué es esta percepción de muerte inminente, ¿no? Y entonces, aquí tenemos las causas, y esta es la etiología del sufrimiento. Desde las causas físicas, el dolor, la fatiga, la alteración de la imagen corporal, la pérdida de la autonomía, ¿no? Perder autonomía y depender de otros, para muchas personas, sobre todo personas que han sido muy independientes, ocasiona mucho sufrimiento, ¿no? También la exacerbación nocturna de los síntomas. Muchas veces, y las enfermeras lo conocen muy bien,
que en muchos pacientes de noche se exacerban el dolor u otros síntomas, o no pueden dormir, se quejan, hay mayores quejas. Y esto tiene que ver con un sufrimiento, porque muchas veces los síntomas físicos ocultan, ¿no?, por allí las verdaderas razones del sufrimiento. Aunque también tenemos que reconocer que las mismas causas físicas en sí ocasionan sufrimiento, pero a veces encubren otros, como podrían ser el sufrimiento, las causas emocionales, ¿no? El miedo al proceso de morir, la incertidumbre, ¿cómo moriré? ¿Qué es esto de morir? ¿Cómo moriré yo? ¿Con mucho dolor? ¿Ahogado? ¿Con una muerte súbita sin poder despedirme? La desesperanza, el aislamiento que produce muchas veces de la familia, también otros sentimientos negativos como el enojo, la negación, ¿no? Y también expectativas frustradas, porque los pacientes en general cuando enferman siempre está la expectativa de que yo voy a poder controlar esto va a salir bien, y voy a poner toda mi fuerza para curarme. Pero muchas veces, a medida que va avanzando la enfermedad, esa expectativa se ve frustrada, ¿no? Expectativa que no tiene que ver con la esperanza, porque en la esperanza uno puede sentir que, bueno, aunque las cosas no vayan bien, pero puedo ir disfrutando algunos momentos, algunas situaciones por pequeñas que sean. Y siempre está la esperanza de que, bueno, las cosas no vayan tan mal. Por otro lado, las causas sociales y familiares, ¿no? Muchas veces familias con múltiples dificultades que hacen que frente a la enfermedad y la muerte cercana se acentúen esas dificultades. Los pacientes suelen sentirse una carga para la familia y muchas veces llevan a querer desear la muerte, adelantar la muerte, justamente por sentirse una carga, ¿no? Con más razón cuando sienten que no hay un soporte social o problemas económicos, y también cuando hay una insatisfacción o una no buena comunicación con el equipo, ¿no? Y en el ámbito espiritual, cuando se da la ruptura de la escala de valores, ¿no? Cuando se pierde el sentido de la vida, se pierde la esperanza, cuando hay esta desmoralización que tiene que ver mucho con la pérdida del sentido de la vida, la pérdida de la dignidad, la pérdida de la esperanza, ¿no? Entonces, por eso decimos que el sufrimiento es multicausal, porque ya vemos cuántas diversas causas que, como aparece aquí en el gráfico, están entrelazadas. Y unas a veces tapan a las otras, ¿no? Pero en general suelen estar siempre presentes, en mayor o en menor medida, ¿no? Y frente a esto, ¿qué se espera del profesional? Se espera que ofrezca un cuidado integral de sus necesidades, de las necesidades del paciente, que respete las creencias del paciente, que respete su dignidad, que respete su autonomía, siempre con una escucha activa y una presencia compasiva, ¿no? Sin embargo, el entorno asistencial está cada vez más deshumanizado y orientado hacia la rentabilidad. Entonces, horarios acotados, donde cada encuentro está estipulado en los minutos, en un tiempo muy pequeño, y eso dificulta realmente un encuentro terapéutico con el enfermo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿estas dificultades en el entorno
asistencial dificulta sentir también empatía en la relación con el paciente? ¿Este entorno laboral influye para que yo tenga menos empatía y menos compasión con el paciente? Lo dejo como pregunta. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento, hablamos de esta tríada de sufrimiento, ¿no? El sufrimiento del paciente, el de la familia y, como hemos visto, también el sufrimiento nuestro de los profesionales. Y nuevamente recurro a Cecily Saunders, ¿no? Que ella dice que la propia búsqueda de sentido de los profesionales crea un clima en que los pacientes y la familia se pueden abrir con confianza. Si los pacientes, si la familia encuentran en el profesional o en el equipo un entorno de seguridad y de confianza, pueden abrirse a hablar de sus mayores preocupaciones, pueden abrirse a hablar de su sufrimiento. Porque los pacientes y la familia son muy perceptivos acerca de con quién pueden hablar de determinadas cosas y con quiénes no dentro del equipo, ¿no? En general, muchas veces suelen ser con las enfermeras, ¿no? Donde el primer diálogo sobre lo que les está pasando es con la enfermera, que es la que está mayormente con ellos, ¿no? Pero para esto, para poder escuchar y nos tenemos que abrir nuestro corazón para poder escuchar el sufrimiento de otro, ¿no? Entonces nosotros somos nosotros la herramienta terapéutica. En este estudio de Kearney y Benninger, el cuidado del alma, hablan de las 4 prácticas complementarias de ayuda en este uso terapéutico del yo. Y dice, por un lado, el autoconocimiento. Tengo que saber quién soy, cuál es mi historia individual, mi historia cultural, las creencias de mi grupo, las creencias religiosas, las creencias culturales. Poder conocerme y trabajar sobre estas creencias, las creencias que puedo tener sobre la enfermedad, sobre la muerte, porque en la medida en que yo pueda conocer mis propias creencias sobre esos aspectos, no las voy a proyectar en los pacientes. El doctor decía, mostraba estudios donde las enfermeras o el personal que trabajaba en cuidados paliativos tenía un síndrome bajo del burnout, ¿no? Y yo creo que también en parte es porque quienes trabajamos en cuidados paliativos tenemos una cosmovisión, ¿no?, de lo que es la enfermedad, de lo que es la muerte. La muerte vivida como el último momento de un proceso final de vida. Y para aquellos que somos creyentes tenemos la esperanza de la resurrección, de una vida sin sufrimiento, ¿no? Y por otro lado, esta cosmovisión de la enfermedad, de la muerte, también la importancia que él dijo del trabajo en equipo, ¿no? Del verdadero trabajo en equipo, ¿no? Yo creo que esta cosmovisión, esta
preparación en todos estos aspectos centrados, como decimos, una asistencia, una atención centrada en el paciente, en las necesidades del paciente, en las preocupaciones del paciente. El centro de atención es el paciente y su familia. Y entonces, yo creo que esos son factores protectores, ¿no? Pero partimos del autoconocimiento y de la autoempatía, que tiene que ver con el reconocimiento de nuestras propias imperfecciones. Porque dijimos, tal vez el ambiente laboral no podemos cambiarlo, pero sí podemos lograr una transformación interior que nos permita afrontar estas situaciones de sufrimiento de mejor manera. Esta atención consciente que tiene que ver con poder estar presentes en el momento en que atendemos los pacientes, ¿no? Y aquí me viene, yo he trabajado muchos años, primeramente en un hospital, formando parte de un equipo de cuidados paliativos, hasta que me jubilé. Y allí hacíamos algo al comienzo del día. Las voluntarias nos traían las historias clínicas de los pacientes que íbamos a ver ese día, y entre mate y mate nos tomábamos un tiempo para leer cada historia clínica, para recordar lo que era cada paciente, la problemática que presentaba, la familia, la biografía, ¿no? Teníamos la posibilidad también de decir, bueno, a ver con qué nos encontramos hoy, nos preparamos para ver cómo está, ¿no? Y también compartir cómo nos sentíamos, cómo nos hemos sentido con cada uno de estos pacientes, ¿no? Y esto era un ejercicio, y con los pacientes que llegaban y que íbamos a ver por primera vez, también nos predisponíamos a decir, bueno, vamos a ver qué pasa con este paciente, qué le está pasando, qué le está ocurriendo, ¿no? Esto era un ejercicio de autocuidado, ¿no? De trabajo en equipo, pero que nos llevaba al autocuidado, porque nos poníamos en una situación de presencia, ¿no? Y reconocíamos nuestras propias emociones con cada uno de los pacientes que íbamos a ver, ¿no? Y eso nos hacía bien, ¿no? En nuestro equipo hemos trabajado durante muchísimos años, ha sido un equipo pionero en los cuidados paliativos, tan es así que yo al doctor Grau lo conocí en un congreso de la LSP que se realizó en Concepción, en Chile, creo que fue o a los fines del 90 o en el 2000 o 2001, por allí. Así que fíjense de cuánto hace que, cuánto tiempo hace, ¿no?, que este equipo estaba trabajando en cuidados paliativos, ¿no? Y esta conciencia contemplativa como seres en relación, ¿no? Esta necesidad de estar juntos, compartiendo espacios que no eran solo espacios de trabajo, sino también otros espacios de recreación, ¿no? Compartiendo esta cosmología que le decía antes, ¿no? Esta filosofía de vida, más allá de las diferencias individuales, pero esta filosofía de vida con respecto al trabajo en cuidados paliativos, ¿no? Entonces, el autocuidado está basado en esta autoconciencia, en conocernos, que supone estar conectados con nosotros, especialmente en momentos de crisis de intensidad emocional, tratando de mantener nuestro propio equilibrio a pesar de las circunstancias. En general, algo que también hacíamos, y después lo he hecho cuando me jubilé, entré como voluntaria a un hospice. Entre paciente y paciente trataba de tomarme un segundo. Ir al baño, ir a tomar un cafecito, ir a tomar un poquito de agua o
si había sido muy fuerte la relación que había tenido con la familia, por ejemplo. En el hospice había un pequeño oratorio, ir al oratorio. Eso me permitía hacer un corte entre una situación y otra. Y ustedes me dirán, pero a veces no hay tiempo. Podría decirles que a lo mejor entre paciente y paciente, con que hagan 2 o 3 respiraciones profundas, se reconecten con ustedes mismos, y eso los va a predisponer ya a escuchar esta persona que los está esperando, ¿no? Pero esto supone, como les decía antes, no estar muy consciente de nuestras emociones, y por eso este pequeño corte que siempre hacía entre paciente y paciente en función de las emociones que se me habían movilizado con cada paciente, ¿no? Entonces, en la presencia terapéutica, el profesional hace este caminito desde conocerse, aceptarse, para poder conectarse con el sufrimiento y aceptarlo con una perspectiva amplia, tratando de no juzgar, ¿no? Y dispuesto a estar conectado y al servicio del enfermo. Y una de las cosas, uno de los beneficios que produce la espiritualidad es que otorga un sentido al sufrimiento, otorga un sentido a nuestro trabajo en estas dimensiones que les hablaba antes, ¿no? Y permite afrontarlo de un modo más saludable. Como dice Víctor Frank, si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, como podría ser el ámbito laboral, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Y la actitud con que uno afronte ese sufrimiento tiene que ver con todos estos aspectos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, largo otra pregunta para ustedes, ¿no? ¿Qué los sostiene en tiempos turbulentos? ¿En qué se sostienen? Tal vez nunca se hicieron esta pregunta, o tal vez, de hecho, tienen un ancla al cual se aferran y a lo mejor no tomaron nunca conciencia, o sí. Pero es una buena pregunta. Entonces, de lo que se trata es que si yo aprendo a cuidarme, puedo cuidar. Y cuidarme comienza por conocerme, por comprenderme, y entonces puedo cuidarme. En esta escalerita de que les decía antes, ¿quién soy? Abrazar lo que somos con nuestras luces y sombras, ser autocompasivos y autoamables con nosotros mismos, y entonces podremos ser compasivos con otros, porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Algo que siempre escuchamos. Fíjense, aquí hablo de las dimensiones autocompasivas, ¿no? Esto que decía antes, la bondad hacia uno mismo, la humanidad compartida en esta conexión con los demás y esta atención plena de predisposición a estar a los pies de la cama de un enfermo. Y las dimensiones opuestas, cuando uno se enjuicia a sí mismo, porque cuando uno se enjuicia a sí mismo, en general también suele establecer juicios hacia los demás. Cuando nos aislamos, en vez de recurrir a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia, y cuando nos sobreidentificamos con el sufrimiento de nuestros pacientes. Entonces,
podemos empezar por preguntarnos estos y seguimos haciéndonos preguntas, porque esto forma parte del autocuidado, ¿no? ¿Cuáles son mis fuentes de nutrición personal? ¿Qué personas me nutren? ¿Qué lugares a los que recurro y que me brindan y que me hacen disfrutar la naturaleza? ¿Qué experiencias me hacen disfrutar de la vida y estar agradecido con la vida? ¿Qué prácticas? Y si son escasas esta oportunidad como para poder pensar, ¿no? Para evitar la fatiga de compasión, ¿no? Entonces, dentro de factores y prácticas de protección, algunas ya las hemos hablado, la habló el doctor, ¿no es cierto? Evitar el aislamiento, tanto personal como profesional y espiritual, ¿no? Este desarrollo de la atención plena, estar presente. Si estoy con alguien, estoy en ese momento. Trato de hacer un esfuerzo para dejar mis preocupaciones y siempre nosotros hacemos una invocación que tiene que ver con poder, a través de la respiración, poder decir, bueno, tomo conciencia de mí y con cada expiración trato de dejar de lado las preocupaciones para poder centrarme en esta persona que tengo frente a mí. El mantenimiento de los límites, claro, eso es sumamente importante, ¿no? Saber cuál es mi rol en el equipo. Recién el doctor hablaba de que una de las funciones del psicólogo podría ser también atender el equipo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ello. Yo formando parte de equipos en el hospital, no podía desdoblarme, disociarme, digamos, de una problemática de la cual formaba parte para tener una mirada objetiva sobre lo que estaba pasando, ¿no? Eso, de alguna manera, implica una disociación que me parece que no es adecuada. En todo caso, es preferible que otro profesional externo pueda hacer la supervisión de las situaciones, ya sea de los pacientes, de los casos que se están viviendo, o bien de la situación que está viviendo el personal, ¿no? El equipo. Entonces, estas estrategias, miren, que comienzan por el cuidado físico, ¿no? Decíamos que había sufrimiento físico. Entonces, el autocuidado físico, todos ya lo sabemos, que tanto el deporte como una alimentación sana, como el descanso, ¿no? Ayudan a sentirnos mejor. El autocuidado social, esto que les decía antes, con quienes me reúno para pasar un momento de disfrute. Y el autocuidado interior, en el cual tenemos distintas prácticas: la meditación, la oración contemplativa, el yoga, el tai chi, y todas las que se puedan imaginar: estar en un coro, pintar, escribir, pasear por la naturaleza, bailar, tocar un instrumento, todo lo que haga o lo que produzca una paz interior y una posibilidad de decir, puedo disfrutar de momentos, puedo tener a mi alcance como una cajita de herramientas, digo yo, ¿no? Donde pueda usar algunas de estas herramientas, ¿no? Con las cuales puede llegar a tener momentos de felicidad o momentos de plenitud, que es lo que decía cuando comenzaba esta charla, que era
aquello a lo que todos anhelamos, ¿no? Entonces, yo entiendo que el autocuidado es una filosofía de vida. Está ligado a lo cotidiano, no solamente en el trabajo, sino también en todo lo cotidiano, como hemos estado viendo, ¿no? Y como decía Pema Chodron, sé más amable contigo mismo y luego deja que tu bondad inunde el mundo. Si en nosotros se produce una transformación interior, eso lo ven las personas que nos rodean. Y de repente pueden entrar a preguntarse, ¿pero qué hace que esta persona se la vea bien? Y uno puede llegar a contagiar ese sentido de bienestar, ¿no? Entonces, este balance emocional del cual habló también el doctor, ¿no? Entre la compasión con uno mismo y el cuidado compasivo del otro, tiene que ver con este balance entre sobreimplicarnos. Nosotros sabemos que sufrimos con el sufrimiento del paciente. Somos compasivos y la compasión implica emocionarnos, sentir un impacto interior por el dolor del otro que nos lleva a acercarnos y nos lleva a una acción. La compasión sin acción no es compasión, ¿no? Que es aliviar y acompañar al que sufre, ¿no? Pero eso estaría en el medio, digamos, ¿no? Si nos sobreimplicamos y lloramos con cada paciente que atendemos, por ejemplo, eso sí que nos va a llevar a una fatiga de compasión. De la misma manera que la distancia emocional de la que le hablaba antes y que muchas veces esta distancia que tomamos emocional es para no conectarnos con nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Bueno, sabemos que una formación adecuada en habilidades de comunicación, en manejar nuestras emociones, en saber pedir ayuda a los demás, que tanto nos cuesta. Estamos tan dispuestos siempre a cuidar de otros que a veces nos cuesta recibir ayuda de otros, ¿no? Nuevamente las técnicas reductoras de la ansiedad, como yo les decía, pero estas prácticas, yo entiendo que si son como prácticas, digamos que nos sirven para el momento, como decía el Dalai Lama, si la espiritualidad es espiritualidad, si produce una transformación en nosotros. Si no son solo prácticas que nos pueden hacer bien en el momento, pero a lo que tenemos que tender es esta transformación interior, ¿no? En definitiva, es tratar de cada día ser un poquito mejores para lograr nuestra propia felicidad, ¿no? Y aquí les dejo unas cuantas preguntitas. Soltar las expectativas. ¿Qué expectativas? Suelta las expectativas nocivas para ti mismo. Y me gustaría que cada uno pensara si se identifica con algunas de ellas, ¿no? ¿Debo quedar bien con todos los pacientes? ¿Qué significa esto de quedar bien con los pacientes, no? ¿Necesito que todos los pacientes estén agradecidos, que me estén agradeciendo? ¿Debo proporcionar una solución a todos los pacientes? ¿Siempre tengo que tener una solución? Y si no, ¿sería vergonzoso que cometiera errores? ¿Me siento con vergüenza si en algún momento me equivoco? ¿Soy un mal profesional si no logro convencer
si no soy convincente y no convenzo al paciente de lo que yo considero que tiene que hacer. Cambiar a veces un diagnóstico, un tratamiento, producto de una toma de decisiones, siento que perjudica mi credibilidad con el paciente. Y por último, derivar a otros profesionales. Lo vivo como que perjudica mi imagen de competente. Me siento menos competente si yo no resuelvo la situación y me veo en la necesidad de acudir a otro profesional. Bueno, muchas gracias. Creo que les quedan dando vuelta algunas preguntas y aquí les comparto, bueno, un paisaje del lugar donde yo vivo, que muy cerca tengo un río con este paisaje. Les dejo este regalo y muchas gracias. Dejo de compartir. ¿Cómo anduve con el tiempo? Tú no te preocupes por el tiempo, Norma. Creo que todos estuvieron muy atentos. No salió prácticamente nadie de la sesión. Muy buenos comentarios y creo que es parte de ponernos a reflexionar, como bien nos dejas de tarea, ¿no? Porque no son temas sencillos y muchas de las preguntas justo tienen que ver cómo hacemos, pero creo que nos dejas muchas opciones, empezar por nosotros mismos, por nuestras reflexiones que tenemos que hacer y no solo en momentos críticos, como mencionabas, o en momentos de crisis por alguna razón. Y se está llenando todo el chat por acá de agradecimientos para ti, Norma, de grandes reflexiones que dejaste, maravillosa presentación, con muchos agradecimientos. Y voy a retomar aquí una pregunta que hacía Alex ahorita. A todos nos genera inquietud saber de estos temas, conocer y acercarnos porque trabajamos con el sufrimiento humano. ¿Cómo hacer para sensibilizar al resto del equipo? Porque pareciera que nos cuesta trabajo entrelazar lo que se hace en la práctica clínica con lo que se vive con el paciente, con lo que sentimos nosotros y compartir también entre nosotros. ¿Cómo logramos eso? Sí, ¿cómo logramos lo propio o poder compartirlo en el equipo? ¿Cómo sensibilizar también al equipo de lo Sí. importante que es esto de la fatiga por compasión, del burnout, del sufrimiento espiritual que todos tenemos frente a los pacientes, pero el propio también? Mira, yo creo que uno tiene que empezar por casa. Si uno trata de lograr esta transformación interior, eso se nota. Los compañeros lo van a notar. Y como decía, eso es contagioso. Es decir, si a uno lo ven bien, que uno está satisfecho con el trabajo, que uno es responsable, que además a uno le gusta y viene con deseos de trabajar, que le encuentra un propósito, ¿no? Haciendo incluso una reflexión sobre nuestra propia vocación. ¿Por qué elegimos esto? ¿Qué nos llevó a elegir? Si lo elegimos porque era algo que nos gustaba, si nos sigue gustando, y si no, hay algo que nos molesta, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué podemos hacer para que sea más agradable lo que hacemos, ¿no? Entonces, creo que la persona que está sensibilizada con todo esto puede compartirlo con abrir el diálogo, un poco como esos Death Café, ¿no? Donde se juntan varias personas y hablan de la muerte. Bueno, hacer algo así, hablar de la importancia de esto, ¿no? Con los compañeros en algún momento. Mirá, qué fuerte que ha sido esto con este paciente, esta familia. Nos tomamos un descansito
y continuamos. Mira, vos sabés que a mí me hace tan bien hacer un ejercicio de respiración. Yo creo que es la manera más sencilla, ¿no?, de poder compartir todo esto con los compañeros y sensibilizarlos. Por supuesto que también, si uno se ha formado, sensibilizarlos para que hagan también alguna formación, ¿no? La formación que nosotros hacemos es una formación que está dirigida al equipo de salud, es una formación en acompañamiento espiritual general, no de expertos, sino general, donde podemos trabajar todas estas cosas, ¿no? Bueno, me parece que por allí andaría el camino, ¿no? Y Norma, muchas gracias. Voy a retomar también una pregunta que nos hacían un poco al principio y algo que tú mencionaste también. A veces nos corresponde a los psicólogos estar atentos a todas las necesidades emocionales que pasan en nuestro equipo. Y decía la pregunta, ¿qué pasa con nosotros mismos, con los psicólogos que estamos justamente atendiendo las necesidades psicológicas y ahora también un poco estas necesidades espirituales? Y creo que la receta nos las compartiste muy bien. Hay que cuidarnos también. A lo mejor, bien, no nos toca hacer las intervenciones de nuestros equipos, pero a veces sí detectarlos, porque en ocasiones son los médicos, las enfermeras, todos nuestros compañeros los últimos en darse cuenta que algo pasa. Cuando ya levantan la voz, cuando ya hay muchos conflictos, cuando ya los vemos intranquilos o incluso evitativos del contacto humano con nuestros pacientes. Y yo creo que es importante esa función, ¿no, Norma? Sí, claro. Una cosa es que obviamente uno como psicólogo puede detectar, ¿no es cierto?, que algo está pasando en algunos de los integrantes del equipo. Incluso uno podría como hasta acercarse, ¿no?, a hablar o hablarlo en la reunión de equipo. Bueno, te veo que estás más preocupado, o que tenés alguna dificultad en acercarte a este paciente, querés compartirlo. Es distinto a decir, bueno, yo me dedico a atender las dificultades emocionales que les produce el trabajo en este equipo. A eso me refería yo, que esa disociación es muy difícil, ¿no? Pero evidentemente que, digamos, por una cuestión de humanidad, es como decir, cuando uno ve a una amiga o a un familiar que no está bien, uno se acerca naturalmente y le dice, ¿qué te pasa? No te veo bien, te veo preocupado, te veo que estás más irritable, ¿hay algo que te molesta? Yo creo que algo de eso sí podemos compartir en el equipo, ¿no? Por supuesto que con mucha, sin juzgar, ¿no?, con una apertura a poder que la otra persona pueda entender que uno lo hace desde el amor, ¿no es cierto?, desde el compañerismo, desde la solidaridad, ¿no es cierto?, y no porque estoy en una posición superior y entonces puedo decirte que no estás mal. No, más bien uno lo que hace es acerca algo que al compañero pueda servirle, ¿no? Y algo muy importante que también nos planteaban aquí en las preguntas, Norma, es cómo generar la humanización en el sistema. No te escucho bien, Leticia. ¿Cómo poder ahora, no sé si por ahí me escuchas? Ahora mejor. Ok. Nos preguntan en algunas de las intervenciones de los asistentes, ¿cómo mejorar la humanización en salud? Porque bien nos mencionabas que esto se está presentando ahora en la atención médica actual, pero ¿cómo ir humanizando? ¿Cómo introducir este elemento importante que es la atención humana a otro ser humano que está en una situación vulnerable en cuestión de salud y sobre todo cuando está al final de vida? Sí.
Yo voy a tomar un poco como ejemplo lo que fue la pandemia, ¿no? Del COVID. De repente allí sentimos que no había diferencias raciales, ni de sexo, ni culturales, ni económicas. Todos nos sentimos vulnerables y todos sentimos la amenaza, la posible amenaza de la enfermedad, ¿no? Yo creo que tendríamos que haber aprendido más. No sé si pudimos lograrlo. Creo que en muchas personas sí. ¿Por qué lo digo esto? Porque veo que cada vez hay más interés por los temas espirituales, ¿no? Y bien lo digo, espirituales, no religiosos, espirituales, ¿no? Que en medio de esta sociedad de consumo y de exhibicionismo y de ego, ¿no? Es como que se encuentra al mismo tiempo con un mayor nivel de soledad, de depresión y de desmoralización. Entonces, las personas están buscando, se está buscando más un sentido y un propósito en la vida, ¿no? Y entonces, por eso creo que, insisto yo, el cambio entra por uno primero, ¿no? Y luego puede hacer el cambio en los otros. Creo que la humanización de la salud parte de esto, de sentirnos que somos una humanidad compartida, que somos interdependientes, que nos necesitamos unos a otros, que así como nosotros estamos en este momento ayudando a otros y acompañando a otros, en algún momento también nosotros vamos a necesitar que nos acompañen. Y creo que la toma de conciencia de eso puede decir, bueno, ¿cómo quieres tú ser atendido? Y uno diría, y seguramente que la persona va a decir o va a sentir que quiere ser atendido como a mí me gustaría ser atendido llegado el momento, ¿no? Me parece que esas son los procesos internos, ¿no? Estas reflexiones que nos llevan a esta humanización de la salud, ¿no? Y yo agregaría un poco, Norma, el que también como humanos nos tenemos que integrar, no solamente con el paciente y la atención que brindamos, sino también fortalecernos como equipos, porque en ocasiones no platicamos de lo que se suscita en nuestro día a día de trabajo. Y no siempre en casa tenemos esa escucha de trabajo porque pues no lo sé, pero a veces a los que nos dedicamos al campo de la salud nos dicen, ya platica de otra cosa porque nos hablas de cosas difíciles, ¿no? Y creo que a veces necesitamos esos espacios también para compartir cómo nos sentimos con un caso, cómo pudo haber tenido en mí alguna reflexión en atender ciertas necesidades de un paciente. Y a eso voy con una de las preguntas que tenemos por aquí de cómo gestionar el equipo médico ante la experiencia de la fatiga por compasión y cómo también mejorar con todas estas guardias exhaustivas para poder disminuirla. Y yo creo que también es parte de aprender a compartir y decir, me sentí identificado, me provocó a lo mejor mucha tristeza atender este caso, necesito 5 minutos, como tú decías, de ir a lo mejor solo a tomar aire y regresar porque tengo que continuar con la consulta, con la atención, hospitalizaciones o a un paciente grave o un paciente final de vida. Y creo que lo importante es identificar lo humano que somos, ¿no? Que también sentimos, vivimos, reflexionamos y que necesitamos esa atención. Sí, sí. Yo diría que también en esas guardias, ¿no? Que uno pasa muchas horas. Yo nunca he hecho guardias, siempre he cumplido un horario de 7 horas de trabajo, pero en esas guardias me parece que si uno
pudiera encontrar otros alicientes, como a lo mejor llevarse a la guardia una música agradable para escuchar en algún momento de descanso, o una lectura agradable, ¿no? Tal vez no se recurriría tanto a ansiolíticos o al uso de bebidas alcohólicas o de drogas, ¿no es cierto?, de otro tipo de drogas, ¿no? Por eso decía yo, una tiene que tener una serie de herramientas para poder utilizar. Salir de la guardia, pues bien, un buen descanso, una buena caminata, un encuentro con amigos, con la familia, ¿eh? Ir a un lugar que a uno le resulte agradable. Por eso esta pregunta, ¿qué experiencias, qué personas, qué lugares, ¿no?, me nutren, ¿no? Y sobre todo saliendo de una guardia, ¿no? Pero fundamentalmente empezar por el descanso del cuerpo, ¿no? Así es. Pues muy interesante, Norma, escucharte, que nos compartas esta reflexión a partir de la parte probablemente técnica y de poder identificar todo esto que pasa en un contexto de salud y llegar a estas grandes herramientas que nos brindas. Ha sido un placer esta parte compartir con todos. Tenemos que cerrar la sesión, si no nos quedaríamos aquí reflexionando más contigo, Norma, pero creo que es importante también les compartamos un poco a nuestros acompañantes el día de hoy que la ALSP está constantemente preocupada por estos temas y que tanto la Comisión de Psicología como la Comisión de Espiritualidad están desarrollando proyectos importantes para poder brindar herramientas y que podamos amortiguar todo eso que se suscita, sobre todo para seguir fortaleciendo esta calidez humana que necesitamos destacar en los escenarios en donde nosotros nos desenvolvemos. Y bueno, les invitamos a seguir la página de la ALSP, ahí está toda la información, porque nos preguntan mucho sobre los cursos espirituales. Sí, a eso iba. Bueno, el año que viene se realiza el Congreso de Cuidados Paliativos en Cartagena. Quienes puedan asistir, vamos a tener un primer día, un encuentro de espiritualidad, y eso es en marzo. Posiblemente en abril o en mayo vamos a repetir el curso, porque muchas personas han quedado con muchos deseos de hacerlo. Y también la idea nuestra es poder continuar relacionados con los propios alumnos. Estamos viendo la manera en que podamos seguir conectados, ¿no?, o a través de webinarios, o a través de presentación de casos. Hay muchas cosas para compartir. Yo creo que lo importante son también estos momentos, ¿no?, de encuentro, de reflexión, de compartir experiencias, ¿no? Esto también nos enriquece y de repente nos hace sentir que, bueno, que no estamos solos en esto, que somos muchos los que pensamos en esto y que buscamos y que tenemos esta necesidad de plenitud, ¿no es cierto? Así que los invito a quien pueda ir al Congreso, y si no, se van a enterar a través de la LSP cuando vamos a brindar nuevamente el curso que realizamos este año. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Yo me he sentido cómoda y realmente muy agradecida de poder compartir esto, que bueno, que llevo años haciéndolo y lo sigo haciendo con la alegría de siempre, ¿no? Así que gracias. Al contrario, Norma, un gusto que nos hayas permitido interactuar contigo. Y bien dices, para los que puedan acompañarnos, nos vemos en Cartagena, donde tenemos un evento importante de la Comisión de Espiritualidad, pero también tenemos actividades de las otras comisiones y también trabajaremos algunas cuestiones psicológicas justo para el equipo de salud y en un escenario de playa y en un escenario que nos permite aún más conectarnos con esta parte importante de la espiritualidad.
Bueno, pues no sé, Lore, si tengas algunas palabras de cierre. Norma, muchísimas felicidades nuevamente por tu cumpleaños. Permitirnos celebrarla contigo. No te escucho. Y nuevamente felicidades por tu cumpleaños y que nos hayas permitido compartir esta tarde contigo y reflexionar sobre estos interesantes temas. Muchísimas gracias en nombre de la Comisión de Psicología, a Norma, al doctor Grau, Leti, por organizar la actividad. Me parece que para muchas personas se ha abierto una puerta nueva, más que interesante. El autocuidado en todas sus formas es una necesidad. Quienes estamos en contacto directo con el sufrimiento no podemos desconocer esto. Creo que es parte del ABC del cuidado paliativo, considerar el autocuidado como parte de la formación y el trabajo necesario que uno necesita tener para poder estar frente al sufrimiento del otro, ¿no? Me gusta tomar siempre a Henry Nouwen con la metáfora del sanador herido, ¿sí? Vamos al encuentro del otro con nuestra propia humanidad, con nuestra propia mortalidad, con nuestra propia posibilidad de enfermar, y eso hace que frente al otro, en algunos momentos, si nos identificamos un poquito, lleguemos a ser vulnerables, y eso nos puede afectar psicológicamente, y por supuesto también ir en perjuicio de la calidad de nuestra atención, por lo cual me parece fundamental que trabajemos el autocuidado desde todas las aristas posibles, ¿no? Hoy Norma dio una gama bien amplia de opciones que son psicológicas, que son físicas, que son espirituales, que son, me parece, transdisciplinarias, ¿sí? Pero lo importante es donde sea, desde donde podamos, porque eso depende de la personalidad de cada uno, pero me parece que no perdamos esto como norte, ¿no? El hacerlo con autocuidado nos hace responsables en el ejercicio de nuestra profesión. Así que bueno, muchísimas gracias. También quiero agradecer a Alexandra Aceituno, que nos apoyó en el Facebook para las preguntas y la transmisión, y María Mercedes Marroquín, que siempre está con nosotros apoyándonos desde la Junta Directiva también de la LCP. Muchas gracias a todos y buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por todas sus enseñanzas. Feliz noche. Gracias.